Toda persona forma su identidad frente a los demás. En esa interacción uno va presentando ciertas características que le distinguen del otro. Por eso es común plantearse la pregunta ¿quién soy? El problema ha sido que el ser humano ha dejado de considerar al totalmente otro, a Dios, para obtener una respuesta clara, encerrándose en una autoafirmación. Sin embargo, como veremos enseguida, la identidad propia se comprende al responder no ¿quién soy yo?, sino ¿quién es Jesús? En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo encontramos un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Allí, Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Su respuesta fue, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta de Jesús no se debe a que Él no supiera quién era, por supuesto. Más bien, hacía esta pregunta para dar a sus discípulos la oportunidad de reconocerlo. Las respuestas que ellos dieron eran los supuestos de la gente en general, que veía a Jesús como un profeta, alguien que denunciaba el pecado, la injusticia, que proclamaba el amor al prójimo, pero aún sin conocerlo realmente. En la actualidad se sigue buscando responder a esta pregunta. El séptimo arte da fe de esto. Por ejemplo, me viene a la mente la película La última tentación de Cristo, del cineasta Martin Scorsese, basada en la obra de Nikos Kazantzakis. En una escena, al inicio de esta película, se observa a Jesús, caracterizado por el gran actor Willem Dafoe, luchando consigo mismo en su taller de carpintería. Su intranquilidad se debe a que no sabe qué es lo que hará, no sabe para qué está allí, no sabe quién es él. La imagen que proyecta es la de una persona claramente esquizofrénica. Estando en esa situación, entra Judas Iscariote. Es este Judas, su amigo, quien lo tranquiliza, le da a conocer quién es él, y entonces Jesús entiende lo que dice Judas, se acepta a sí mismo y comienza con la misión que tiene por delante. No me evadas, mírame, mírame. Pagarás con tu vida. Por favor, Judas. No lo sé, no lo sé. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién te hace esto? Estoy luchando. ¿Contra quién? No lo sé, estoy luchando. No, yo lucho. Tú colaboras. Así, muchos ven a Jesús como un loco, como un demente. De manera contraria, algunos lo ven como un hombre de moralidad elevada, un modelo de líder, como un revolucionario, un maestro con conocimiento superior, un carpintero, un milagrero o exorcista, un mártir o una víctima sufriente en una cruz. Las respuestas, como vemos, pueden ser variadas, pero el mismo Jesús hace la pregunta más directa. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Una pregunta sumamente personal. Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta declaración, Pedro expresa su conocimiento sobre quién era Jesús. Cristo es la palabra griega que se traduce del hebreo Mesías. Mesías significa literalmente ungido. A las personas se les ungía como representación de que se les consagraba para una tarea de suma importancia que Dios les encomendaba. De esta manera se ungía, por ejemplo, a los sacerdotes que estarían en el servicio delante de Dios y representarían al pueblo, pero también a los reyes. A ellos se les ungía consagrándoles delante de Dios para que gobernaran obedeciéndole. Al rey David, Dios le había prometido que tendría un descendiente que gobernaría eternamente. Sin embargo, había muerto, y además su reino se había dividido. Posteriormente, en el exilio, el reino del norte habría sido acabado por completo.
por lo cual quedaba pendiente aquella promesa, un Mesías Rey que vendría a gobernar no solamente a Israel, sino a las naciones. El concepto que se tenía, por tanto, del Mesías Rey era de un guerrero, un conquistador, que eliminaría a los enemigos de Israel y reinaría sobre ellos proveyéndoles de paz. Por esto, muchos no creían que Jesús fuera el Cristo, porque no cumplía con los requisitos que ellos querían. Pero Pedro identificó la verdadera esperanza del Mesías, el Cristo, en la persona de Jesús. Además, en su respuesta, Pedro agregaría, el Hijo del Dios viviente. No era un profeta más, sino Dios mismo, Dios hecho carne. Ahora, ¿qué tiene que ver Jesús con mi identidad? Tal vez te preguntes. Todo, absolutamente todo. Para explicarlo, sigamos con la narrativa de Mateo. Al escuchar la respuesta de Pedro, Jesús le contesta, «Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Quien conoce a Jesús es bienaventurado, es bendito, es feliz. El reconocer a Jesús no viene por carne y sangre, es decir, no es por medio de algún esfuerzo humano, una capacidad intelectual superior o un estado anímico perceptible, sino porque a Dios le place revelarlo. Dios es quien toma la iniciativa para dar a conocer a su Hijo. Jesús continuó diciéndole a Simón, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Así Jesús le da su identidad a Simón, con un juego de palabras, Petros y Petra en griego. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Por un lado, algunos interpretan que Pedro es esa roca o que forma parte de esa roca. Y así lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, donde en los primeros capítulos Pedro es fundamental para la difusión del Evangelio. Por otro lado, se puede interpretar también que su declaración, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», es precisamente esa roca, por lo que cualquiera que declare esa verdad, que Jesús es el Cristo, puede formar parte de su iglesia. Pero recordemos que le está hablando directamente a Simón. Allí él encontró su identidad en Cristo Jesús. Por eso ya no era más Simón, un pescador entre tantos otros. Ahora era Pedro, el apóstol líder que proclamaría el Evangelio, el pescador de hombres. Al igual que Pedro, cada persona encuentra su identidad únicamente en Cristo. Conociéndolo a Él, podemos conocer quiénes somos. Por eso, para responder a la pregunta ¿quién soy?, es necesario responder primero ¿quién es Jesús? Reconocer a Jesús implica tener comunión con Él, y es en esa comunión que el hombre encuentra la plenitud de su ser. Mientras se insiste en rechazarle, nunca se podrá entender el propósito ni la razón del ser. En el reconocimiento de la persona de Jesús, comprendemos la identidad que Dios nos da. Al reconocerle, nos conocemos, porque nos revela lo que somos y para lo que hemos sido creados. La incertidumbre, la tristeza, la angustia ontológica se disipa por el gozo de reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente.